Tenemos puntos de vista diferentes, perspectivas variadas para observar la vida, tradiciones que recibimos de nuestros antepasados. Y al conocer a Jesús y aceptar el Evangelio, esas diferencias no desaparecen en un instante. Mejor diría, no es saludable que desaparezcan esas diferencias. Las diferencias en realidad nos hacen bien y nos ayudan a desarrollar la capacidad de entendernos y de crecer juntos. Sin embargo, la unidad de la iglesia no significa uniformidad, pero podemos ser una iglesia unida, a comenzar por nuestro cuerpo doctrinal, que nos ha llevado años construir y en torno del cual debemos permanecer siempre unidos. Esta semana veremos algunos de esos puntos doctrinales. El primero es el tema de la salvación en Cristo. Antes de seguir adelante, debemos decir que la Iglesia Adventista nació en el contexto de una profecía, mejor dicho, de dos profecías, Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6 y 7. Voy a leer este último texto. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Sabes, como adventistas creemos que ese ángel de Apocalipsis 14 es el símbolo de la iglesia remanente que se levanta para predicar el evangelio eterno, pero en el marco del juicio investigador. El Evangelio no es un descubrimiento del Nuevo Testamento. El Evangelio es eterno y consiste en la buena noticia de que aunque el pecado nos había separado de Dios, Jesús vino a este mundo a pagar el precio de nuestros pecados y a reconciliarnos con el Padre. Ese proceso de reconciliación, nosotros le llamamos a ese proceso expiación. O sea, Jesús ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario. Éramos nosotros los que habíamos pecado y éramos nosotros los que debíamos morir, mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora solo nos resta creer en lo que Jesús hizo en nuestro favor y seremos salvos. Nada hicimos para salvarnos. La salvación no es resultado de nuestras buenas obras, de nuestro buen comportamiento, de nuestra buena conducta. No es resultado de haber cumplido todo, haber seguido, guardado, obedecido todo. No. En nosotros, naturalmente, todo es malo y pecaminoso. Por eso, hasta nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No dice nuestros pecados. Isaías dice nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Esta es una doctrina clave de la Iglesia Adventista, la doctrina de la salvación solamente en Cristo. Y aunque otras iglesias evangélicas también creen lo mismo, nosotros predicamos la salvación solo en Cristo, pero en el contexto del juicio, como lo indica el ángel de Apocalipsis 14. En otras palabras, todos tendremos que darle cuenta a Dios sobre lo que hicimos con el bendito don de la salvación. No hicimos nada para salvarnos. Cristo lo hizo todo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar o rechazar, y de eso tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos otra doctrina clave de la Iglesia Adventista, que es la segunda venida de Cristo. Nuestro nombre es Iglesia Adventista, de la palabra advenimiento, o sea, segunda venida de Cristo. Ya vimos que cuando el ser humano escogió el camino de la desobediencia y trajo a este mundo el dolor y la muerte, Dios proveyó un plan de salvación que tenía como fundamento a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este plan se concretizó en la cruz del Calvario, donde Jesús entregó su vida por nosotros. Ahora todos los que creemos estamos salvos en Cristo. Pero todavía continuamos viviendo en un mundo de dolor y de muerte. Todavía peregrinamos en el desierto de esta vida,
Y pues nos enfermamos de cáncer, sufrimos accidentes, hay violencia, traición, muerte. Estamos salvos, pero continuamos en este mundo de dolor. Y el regreso de Jesús es el punto final a la historia del pecado. Con la venida de Cristo no quedará ni raíz ni rama del pecado, y el mal no se levantará por segunda vez. Por lo tanto, la vuelta de Cristo es el clímax de las expectativas humanas, la esperanza suprema, el fin de este mundo deteriorado por el mal y el establecimiento del reino eterno de Cristo. Tal vez por eso, a lo largo de la historia, los hombres han preguntado constantemente: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrás? Y Pedro responde en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Querido, en este texto de Pedro encontramos algunos pensamientos interesantes. El primero es nuestro concepto humano del tiempo. Nosotros creemos que Jesús está tardando demasiado, porque desde la expectativa de vida de 100 años que tenemos, pues 1000 años es mucho tiempo. Pero Dios ve el tiempo de otra manera. Mira lo que dicen los versículos 3, 4 y 8 del mismo capítulo 3 de Segunda de Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sabes? Esto es interesante. El Señor no tarda su promesa. El problema es la paciencia que Él tiene para con los pecadores que todavía no quieren arrepentirse. Y el segundo punto, pues es el concepto de tiempo. Para el ser humano 100 años es una vida entera, pero para Dios 1000 años es apenas como un día. Pero es justamente por causa del poco tiempo de vida que el hombre vive que a veces anda inventando disculpas para fijar una fecha para la venida de Cristo. Pero la Escritura es clara al enfatizar el hecho de que la venida de Cristo es lo importante, no la fecha. Y nosotros como iglesia predicamos la preparación de la iglesia para el encuentro con Cristo, no la fecha. Acerca de la fecha, dice que será como el ladrón en la noche, o sea, sorpresivamente, cuando nadie piensa que vendrá, Cristo vendrá. Pero Jesús vendrá clara y visiblemente, así como los apóstolos lo vieron irse. Y cuando leemos Mateo 24 nos damos cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. No hay fecha, pero estamos viviendo en los últimos tiempos. Por lo tanto, la doctrina de la venida de Cristo es una doctrina clave en la iglesia adventista. La tercera doctrina que veremos es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Leamos Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero Cristo vino ya, y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Sabes, mi amigo querido, este es uno de los muchos textos bíblicos que deja claro que existe en el cielo un santuario donde Dios habita. Pero Dios es un Dios infinito. Nada lo puede contener. Y si existe el santuario, no es porque Él necesite una residencia, sino porque nosotros necesitamos un punto en que la eternidad divina y la temporalidad humana se encuentren. Ese lugar es el santuario. A Moisés, Dios le ordenó que Israel le construyera un santuario, y en ese santuario Dios le mostró a su pueblo el plan de la salvación. Cada detalle de lo que ocurría en el santuario mostraba algún aspecto de la salvación.
Ahora, en el santuario de Israel existían dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. A este último, al lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una sola vez por año a realizar la ceremonia de la expiación. Ahora, los adventistas creemos, por lo que las profecías de Daniel anuncian y por la descripción del libro de Hebreos, que Cristo inició su obra de intercesión y juicio en el santuario celestial el 22 de octubre del año 1844. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos dice lo que ya leímos, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Como Iglesia Adventista nosotros creemos que a partir de 1844 se inició el ministerio intercesor de Cristo, la obra de juicio allá en el cielo, que estaba simbolizada por el día de la expiación del santuario de Israel. Vamos a la cuarta doctrina clave de la Iglesia Adventista. Esta es la doctrina del sábado. ¿Saben? Los adventistas no guardamos el sábado por un capricho humano. No es la terquedad de un pueblo que no entiende la gracia, como diría alguien. Es justamente porque el tema de la gracia nos es claro que amamos a Jesús y deseamos hacer lo que lo va a dejar feliz. ¿Acaso Él no dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Mira, si encontráramos en la Biblia un solo versículo que dijera que porque Cristo resucitó el domingo, el sábado ya dejó de ser santo y ahora pasó a ser el día santo el domingo, entonces pues nosotros seríamos los primeros en aceptarlo. Al fin de cuentas, 1 Juan 2:4 dice, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces los adventistas guardamos el sábado, porque el sábado fue establecido como un día sagrado por Dios desde la creación. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Ah, mi amigo querido, Dios hizo 3 cosas en el sábado. Primero, descansó. Ahora, si Dios descansó, seguramente no fue porque Él estuviera cansado. Tú sabes que Dios no se cansa ni se fatiga. Seguramente fue para darnos ejemplo de lo que deberíamos hacer, para separar ese día como un día de comunión especial. Eso no quiere decir que durante la semana no mantengamos comunión con Cristo, sino que ese día, el sábado, sería un día en que el ser humano dejaría todas sus ansiedades de lado y se concentraría únicamente en la comunión con Cristo. En segundo lugar, Dios bendijo al sábado y por lo tanto pasa a ser un día bendito. Y si Dios bendice alguna cosa, pues tenemos que tener respeto con esa cosa porque es una cosa bendita. Pues el texto bíblico dice que Dios bendijo el sábado. Pero Dios hizo algo más, lo santificó. Y ahora el sábado pasa a ser un día santo. Para que entiendas esto te voy a contar lo que pasó con Moisés. Un día él se estaba acercando allá en el desierto a la zarza que ardía y oyó la voz de Dios que le decía, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Ah, esto es interesante. Así que hoy nosotros deberíamos tener mucho cuidado al tocar el sábado, porque es un día santo. Vuelvo a repetir, no es el capricho de seres humanos, es la palabra escrita de Dios, y nosotros humildemente apenas queremos hacer lo que Dios dijo. Por eso nuestro nombre como iglesia es Adventistas, porque la segunda venida de Cristo es una de nuestras principales doctrinas, y del séptimo día, porque guardamos el sábado conforme al mandamiento. Llegamos ahora al fin de este estudio y aquí veremos la doctrina del estado de los muertos. Esta es otra de las doctrinas distintivas de los adventistas. Los adventistas creemos que cuando Dios creó al hombre,
lo hizo del polvo, del barro, y después sopló en sus narices el soplo de la vida. Creemos también que en la hora de la muerte sucede todo lo contrario. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el soplo de vida vuelve a Dios. Por lo tanto, después de la muerte no existe un espíritu consciente. La Biblia es categórica al afirmar en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 lo siguiente: ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. También mueren con ellos sus amores, sus odios y sus envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace bajo el sol. O sea, una vez que el hombre muere, se acabó y ya no existe más. Y después, Salomón añade lo siguiente en el versículo 10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, que es a donde vas, no hay obras, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Por esto, creemos también que solo Dios es inmortal, y que la idea de que el ser humano es inmortal fue inventada por Lucifer en el jardín del Edén, cuando se acercó a Adán y Eva, disfrazado de serpiente, y lanzó la famosa frase: no moriréis. Desde ese día al ser humano le ha encantado la idea de no morir. Hoy día se predica en el mundo entero de diferentes formas, a través de la música, a través de las películas, a través de los conceptos, de los libros que llenan las librerías, que cuando el hombre muere o se reencarna o su espíritu sale vagando por ahí, lo que bíblicamente no es correcto, porque bíblicamente cuando el ser humano fallece, pues sucede todo lo contrario de cuando fue creado. El soplo vuelve a Dios, el polvo va al cementerio, el cuerpo. Un tiempo después, unos años después, abres eso y encuentras solo polvo de donde el hombre fue tomado. Por lo tanto, estas 5 son doctrinas claves de la Iglesia Adventista, en torno de las cuales el pueblo mundial, la Iglesia Adventista mundial, vive unido. Ahora, el hecho de que esto es lo que sabemos hoy y esto es lo que creemos hoy, no quiere decir que no estamos abiertos a seguir estudiando estos asuntos.